Muy buenas tardes a todos. Un agradecimiento especial a Jorge Mario, de verdad, a todo el equipo, pero principalmente a ustedes por acompañarnos hoy. Unas felicitaciones grandes a María Clara y al equipo, de verdad que este hotel es del otro mundo, de verdad que qué espectáculo de sitio para poder tener este Investor Day. Yo voy a presentar al equipo de Cementos. Estamos Felipe Aristizábal, que ustedes conocen muy bien, que es nuestro CFO, y Jason Titter, que es uno integrante del equipo que nos tiene sinceramente muy contentos de tenerlo con nosotros. Está también Carolina Velázquez, que maneja nuestras relaciones con inversionistas, y la idea hoy es contarles un poquito por qué estamos tan optimistas con relación al futuro de Cementos Argos. Y yo quiero empezar por hablar primero un poco de los fundamentales, que me parece a mí que siempre encuadran un poquito realmente la oportunidad. Como ustedes saben, es muy difícil encontrar un sector que tenga fundamentales más a favor que los materiales de la construcción y la infraestructura, por donde uno los mire. Uno habla realmente del déficit gigante de vivienda en el mundo, entre 1.5 billones o 2 billones de personas sin acceso a vivienda digna. Cuando uno mira infraestructura básica y pone un solo ejemplo, yo pongo siempre el agua potable, realmente no solo porque es una nueva vertical en Odinse, sino por la importancia sinceramente para el bienestar. Lo mismo, cerca de 2 billones de personas en el mundo hoy sin acceso a agua potable. Entonces hay una oportunidad enorme desde el punto de vista de vivienda y de infraestructura. Pero después empieza a pensar uno como en temas como el cambio climático y el reto gigante a todas las ciudades costeras y lo que está pasando realmente en todas partes del mundo. Se necesita mucho más infraestructura resiliente y ahí se necesitan materiales de construcción. Y después mira uno la urbanización del mundo y uno de lo que está pasando con las grandes ciudades, y estamos hablando de que el 50% sinceramente de la gente viviendo en ciudades, en muy poco tiempo vamos a estar en el 75%. Se habla de cerca de la necesidad de construir una ciudad del tamaño de Nueva York cada mes durante los próximos 20 años, o sea que la gran realidad es que la oportunidad es enorme. Y si hablamos de transición energética, de inteligencia artificial, de los data centers, de todo lo que está pasando, uno no se imagina el mundo avanzando sin materiales de construcción. No solamente ha sido sinceramente el material que nos ha acompañado a construir la historia de la humanidad, sino que no visualizamos a futuro un mundo sin lo que nosotros tenemos. Y nos hemos preocupado muchísimo por averiguar si va a haber sustitutos, en qué grado de avance están los sustitutos del cemento del concreto. Estuvimos hace 2 años en Stanford con nuestra junta directiva, el año pasado en MIT, o sea, en cada uno de los centros de pensamiento, digamos que pueden ser considerados relevantes en Estados Unidos, en cada una de las costas, y la respuesta siempre es la misma: se necesita mucho más cemento y se va a necesitar mucho más concreto. Hay algunos emprendimientos, hay cosas realmente que están surgiendo, pero la escala es muy pequeña y nadie le va a apostar con un nuevo material sinceramente a hacer algo de infraestructura relevante. Uno no se imagina una ciudad costera con retos gigantes de cambio climático haciendo una apuesta sinceramente por un material que no se conoce. Lo mismo pasa con túneles, con represas, o sea, con puentes. Es muy difícil pensar en el futuro hacia adelante sin materiales de construcción. Entonces, lo primero, nosotros creemos sinceramente que estamos en el sector que es. No vemos sino sinceramente oportunidades de crecimiento a futuro. Y después nos interesa hablar un poquito también de la geopolítica del mundo en este momento. Entonces uno dice, nos sentimos muy bien desde el punto de vista de fundamentales, pero ¿cómo está evolucionando el mundo en temas de geopolítica? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué está pasando? Y la gran realidad es que tenemos que aceptar que el mundo está cambiando rápidamente, que de un mundo que se estaba globalizando, ahora estamos yendo más bien a un mundo a través de regiones. Y en la región nuestra, que son las Américas, uno tiene que aceptar que claramente hay un motor de las Américas, que es el motor del mundo, que es Estados Unidos. Y las oportunidades que eso abre cuando uno lo empieza a aceptar es claramente que estas van a ser las décadas de los países nuestros. Todo lo que es el norte de América Latina está llamado sinceramente a aprovechar de forma sustancial ese reordenamiento geopolítico que está pasando. Entonces Estados Unidos claramente es la turbina más importante que tenemos en el hemisferio, pero después uno piensa otro poquito y se da cuenta que la segunda turbina es Venezuela. Indiscutiblemente en Venezuela se va a dar un cambio. Absolutamente en Venezuela están pasando cosas realmente extraordinarias y más rápido de lo que uno cree. Entonces uno tiene que tener en cuenta como esas dos consideraciones.
Por un lado Estados Unidos arriba como la gran turbina, pero por el otro una realidad que nos impacta a todos y que es muy positiva si la podemos aprovechar, que es Venezuela. Y ahí me voy yo un poquito a resaltar lo que ha construido Cementos Argos desde 1934. Y yo creo que está posicionada claramente para aprovechar no solo esos fundamentales, sino las tendencias geopolíticas del momento. Si ustedes miran el footprint nuestro, casa totalmente no solamente con el viento a favor de fundamentales, sino con el geopolítico. Nosotros hace muchos años, desde los 50, como contó Jorge, estamos conectados con Estados Unidos. Y seguimos conectados realmente en todas nuestras operaciones relevantes. Y como va a contar ahorita Jason, lo que apalanca de forma sustancial ese negocio del futuro, que son los agregados, son las décadas que llevamos nosotros construyendo relaciones en los países de Centroamérica y del Caribe, más Colombia. Colombia está conectado con Estados Unidos porque estamos exportando cementos, es nuestro principal destino de exportaciones. Pero Panamá realmente se va a conectar con Estados Unidos a través de exportación de agregados. Tenemos basalto, que es un material muy importante para asfalto, tenemos un terminal propio realmente que es Bahía Las Minas y estamos visualizando que Panamá va a ser un componente importante de esa conexión con Estados Unidos. Empieza uno a subir en nuestras geografías y llega a Honduras. En Honduras hay puzolanas de talla mundial, o sea, de las mejores puzolanas del mundo están en Honduras por la composición volcánica de sus suelos. El cemento más adicionado que tenemos nosotros en nuestro negocio está en Honduras con factores de clinker pues muy cercanos al 45%, creemos que podemos llegar al 30% y esas puzolanas realmente van a ser importantes a futuro y pueden ser un componente sustancial de lo que nosotros consideramos exportaciones hacia Estados Unidos. Después nos vamos al tercer mercado después de Colombia más importante, que es República Dominicana, y lo mismo, va a ser el centro más importante de exportación de agregados nuestro en la región hacia Estados Unidos. Nosotros tenemos la convicción de que desde República Dominicana vamos a reemplazar lo que fue el activo de Calica de Vulcan en México, que llegó a exportar cerca de 10-12 millones de toneladas Paco, que no está operando y que nosotros creemos sinceramente que tenemos la cantera, la calidad del material, la cercanía a un puerto de aguas profunda y ahorita el conocimiento con Jason para hacer realidad, reemplazar ese activo tan importante para el mercado de agregados de Estados Unidos desde República Dominicana. Y adicionalmente tenemos en Tolú unas reservas muy importantes de caliza que visualizamos también que son buenas para agregados y que a futuro sinceramente las estamos viendo conectadas con Estados Unidos. Pero adicionalmente, si bien todo nuestro footprint está pegado a Estados Unidos, nosotros tenemos una ventaja que no tiene nadie en Venezuela. Nosotros sufrimos en el año 2006 una expropiación de una planta de cemento. Todo el sector cementero se nacionalizó en Venezuela. Venezuela le pagó la expropiación a Cemex, le pagó la expropiación a Lafarge, le pagó la expropiación a Holcim y no nos la pagó a nosotros. Entonces todo el mundo está mirando cómo volver a Venezuela y nosotros creemos que tenemos la ventaja sinceramente de ser los primeros en la fila, porque tenemos en este momento un litigio pendiente de pago con el gobierno venezolano para que nos pague la planta que nos expropió. Nosotros habíamos invertido cerca de 200 millones de dólares en su momento en Venezuela. ¿Cuánto puede valer ese litigio hoy? Uno puede hacer los números, pero es un número significativo. Pero lo que nosotros queremos sinceramente es aprovechar esa ventaja para volver a construir una posición relevante en Venezuela. O sea, estamos de primeros en la fila esperando que nos restituyan lo que nos quitaron. Y eso quiere decir activos cementeros en Venezuela, que pueden ser una o dos plantas más un terminal, una o dos plantas más 3 terminales, pero la gran realidad es que consideramos que tenemos un derecho por encima de cualquier otro jugador global mirando Venezuela. Y lo de Venezuela se va a dar, y lo de Venezuela va a jalar no solo la economía colombiana, sino que Venezuela va a jugar un papel muy importante a futuro y va a recuperar el lugar que tuvo sinceramente como un gran exportador de materiales de construcción hacia el Caribe y hacia las Américas. Entonces para nosotros esa posición absolutamente privilegiada en Venezuela es un componente muy importante de lo que vemos que es el detonante de generación de valor a futuro. Entonces recapitulo, fundamentales
no pueden ser mejores, la situación geopolítica nos ayuda, pero estamos posicionados para aprovechar ambas cosas. Y de forma muy resumida, ¿cuál es la aspiración que tenemos hacia adelante? Creemos sinceramente que podemos doblar el EBITDA de la compañía al 2030. Nosotros éramos una compañía de cerca de 650 millones de dólares antes de que hiciéramos la materialización de valor de Summit y de Quikrete. Estados Unidos llegó a ser el 55% de nuestras operaciones. Llevamos años, desde los 50, pero más directamente desde el 2005, construyendo relaciones, reputación y conocimiento del mercado americano, y no queremos desaprovechar ese activo tangible tan importante que tenemos. Y creemos que a través de esa plataforma de agregados que va a presentar Jason, somos capaces de reemplazar lo que teníamos históricamente, pero con un CAPEX muchísimo más eficiente. Entonces vamos hacia allá, tenemos una convicción absoluta de que lo vamos a lograr y tenemos 5 cosas que creemos que nos van a ayudar a llegar allá. Lo primero es una disciplina estratégica importante, hemos demostrado que somos buenos asignando capital. Felipe va a hablar de Sprint, que yo creo que es una muestra clara de que vamos por la ruta correcta, generando valor y tomando decisiones acertadas en asignación de capital. Tenemos un compromiso inquebrantable de reingresar al mercado americano. No es por casualidad que Jason, que tenía cualquier oportunidad sobre la mesa, decidió apostarle con nosotros a este plan de negocios. Se muestra la solidez y la robustez de lo que hemos construido. Hemos avanzado demasiado en excelencia operacional. Ustedes vieron sinceramente lo que hemos comentado de incremento significativo en márgenes. No es sino que nos empiece a acompañar un poquito la recuperación del mercado colombiano. Lo vieron en los resultados que anunciamos hoy al mercado en el cuarto trimestre. Márgenes en Colombia del 32%, $50 por tonelada de EBITDA estamos haciendo en Colombia el último trimestre. O sea, la gran realidad es que, como vieron, la planta de Cartagena es un ejemplo claro de lo que se está haciendo en Colombia. Entonces, en excelencia operacional vamos muy bien. Excelencia comercial lo mismo, nuestros clientes aprecian la propuesta de valor, creemos que tenemos un nombre muy bien ganado en el mercado y vamos a seguir apalancándonos en esa dimensión. Y lo otro y lo que es más importante para nosotros es el talento y la cultura. El motor de la estrategia al final del día es la cultura y tenemos una compañía de cerca de 4.200 personas totalmente comprometida y que quiere esta compañía como nadie. Lo ven en los indicadores realmente de medición de clima laboral, un nivel realmente de satisfacción con la compañía que está por encima del 90%. Entonces tenemos un grupo de personas absolutamente apasionado que estoy seguro nos va a acompañar a cumplir con esa aspiración importante que tenemos al 2030. Entonces, con esta breve introducción le voy a dar paso primero a Felipe para que hable de Sprint y después introducimos un poquito a Jason, que es la parte más importante de la presentación de hoy, porque sí nos interesa muy bien que ustedes vean el racional de la plataforma de agregados y de la oportunidad que estamos viendo en Estados Unidos. Entonces, Pipe, adelante. Hola a todos, un gusto estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. La presentación… ok. Perfecto. Como muchos de ustedes saben, el programa Sprint es una de las iniciativas que ha marcado la ruta estratégica de la compañía en estos últimos años. Surge en un momento en donde se crea una fractura de la realidad muy fuerte entre lo que era para ese momento el mejor momento de la compañía en su historia y posiblemente uno de los momentos de cotización más bajas de la compañía en muchísimos años. Y entendiendo que nosotros como compañía pública tenemos una doble responsabilidad, no solamente de generar valor, sino de garantizar que nuestros accionistas capturen ese valor, decidimos lanzar el programa Sprint, que es un programa pues, de recuperación integral del valor de la compañía. Este programa fue lanzado en un momento en donde los mercados emergentes a nivel global atravesaron una crisis. El mercado particular colombiano digamos que estaba atravesando un momento de una dificultad muy profunda
entendíamos nosotros que difícilmente una única iniciativa iba a poder sacar a la compañía de la trampa de valor en la que se encontraba. Y es por eso que luego de muchas conversaciones con accionistas existentes, accionistas previos, accionistas potenciales, empezamos a identificar cuáles eran los puntos de dolor que evitaban, o cuáles eran las fricciones que evitaban que la acción nuestra pudiera converger hacia su valor fundamental. Hace justamente 3 años, en esta semana, hace 3 años, lanzamos un plan que estaba compuesto por 5 pilares, que atacaba distintas dimensiones y distintas fricciones que impedían justamente que se diera ese proceso de convergencia, precisamente porque entendíamos que en la medida en que pudiéramos avanzar en cada una de esas dimensiones, iba a ser posible mejorar las condiciones de formación de precio y asegurar que el valor de nuestra acción reflejara adecuadamente todo el valor que había generado la compañía durante décadas de operación, y nuestra acción volviera a ser nuevamente un instrumento de inversión atractivo y eventualmente una moneda atractiva para poder perseguir operaciones de transformación estratégica. En su momento nos enfocamos como pilar fundamental en mejorar la rentabilidad operativa del negocio, y la forma, digamos, que como capturamos eso fue a través de comprometernos con un margen superior al que en ese momento teníamos. Nosotros veníamos en el año 2022 de un margen consolidado cercano al 18%, y en esa ruta de expansión de la rentabilidad pues nos comprometimos con un margen bastante ambicioso. Adicionalmente, creímos que, o estamos convencidos de que la distribución de los buenos resultados a nuestros accionistas a través de dividendos y recompras era también una palanca muy potente para poder generar confianza y atractivo en nuestra acción. Entonces lanzamos el programa de recompra y creo que fuimos la compañía que en su momento, junto con la superintendencia financiera, la bolsa, desarrolló más ese mecanismo que ahorita parece como tan natural, pero en su momento digamos que no había un marco claro de operación de este tipo de transacciones, y nosotros digamos que fuimos los primeros en iniciar estas operaciones en pantalla, luego las operaciones a través de las ofertas independientes a precio fijo, después a través del mecanismo de book building, digamos que empezamos a generar, digamos, que esa atracción importante en el precio de la acción. Entendimos que la liquidez era un factor fundamental para el proceso de formación de precio, y fue ahí en ese momento como lanzamos un programa de creador de mercado designado. Y por último, uno de los pilares fundamentales en esa primera etapa del programa Sprint tenía que ver con la cristalización del valor de nuestra operación en Estados Unidos. En este momento, en el momento en el que nosotros lanzamos el programa Sprint, la compañía se estaba negociando pues a un valor de aproximadamente 2.500 pesos por acción. El múltiplo implícito de la operación de América Latina era negativo, y entendíamos que uno de los catalizadores fundamentales era precisamente reconocer el valor pleno de la operación de Estados Unidos. En su momento anunciamos el proceso de listamiento de esa unidad de negocio. Durante muchísimo tiempo, pues durante 6-7 meses estuvimos trabajando en todo el proceso de preparación y puesta a punto de ese listamiento, y en paralelo y como resultado pues, de un diálogo muy profundo de muchos años con Summit Materials, surge la oportunidad de considerar una ruta alternativa a la del listamiento, en nuestra visión mucho más potente. De hecho nos adelantaba tal vez unos 5 o 6 años en esa ruta estratégica. Durante varios meses trabajamos de manera simultánea las dos alternativas. Seguimos trabajando en la ruta de un listamiento directo. En su momento llegamos a tener autorización plena de la SEC para poder estar listados en Nueva York, y simultáneamente negociamos un acuerdo de integración con Summit Materials. Eventualmente esta segunda ruta determinamos que era muchísimo más potente, y efectivamente logramos ese hito de listar de manera indirecta nuestra operación de Estados Unidos a través de este intercambio y la integración, en donde nos convertimos en el principal accionista de una de las plataformas más importantes de materiales de construcción en Estados Unidos. Esta primera etapa del programa
si se quiere, lo que nos permitió fue salir de esa trampa de valor. La compañía pasó de negociarse un valor cercano a los 2.500 pesos a un nivel cercano a los 6.000, una rentabilidad muy significativa, pero todavía nos estamos negociando a un nivel muy por debajo de nuestro valor fundamental. Y es así como en estos últimos años, justamente al momento de anunciar los resultados del año previo y compartir el guidance y el plan estratégico de la compañía para el año siguiente, hemos venido actualizando este plan de la compañía, manteniendo coherencia en mantener esos pilares de gestión para que haya una continuidad precisamente en la estrategia, en la ejecución, en la visibilidad de qué es lo que estamos haciendo, y es así como pues, el programa Sprint 1.0 se ejecutó de manera plena pues en un horizonte de tiempo de un año. Luego la etapa siguiente del programa Sprint 2 también se completó de manera muy satisfactoria, donde tal vez el factor fundamental o el pilar fundamental de esa segunda etapa del programa fue la simplificación de nuestra estructura de propiedad, la conversión de nuestras acciones preferenciales en ordinarias, cambiando completamente, digamos que la forma como pues, los accionistas pueden tener acceso a nuestra estructura de propiedad, consolidando el market cap y la liquidez en una única especie y logrando de manera inmediata precisamente la ejecución de esa iniciativa, el objetivo central de esta segunda etapa del programa, y era ser incluidos en los índices globales de mercados emergentes, el MSCI y el FTSE, que en su momento, además de representar pues un hito muy importante para la compañía, la sola inclusión pues, de estos dos índices representó flujos de aproximadamente $1 billón entre los dos, flujos compradores en la acción entre los dos índices pues, de ese monto. En ese momento representó un hito muy importante también para el mercado de capitales colombiano, porque el riesgo de que Colombia fuera degradado a mercado frontera por contar con menos de 2 emisores haciendo parte del índice se diluía muchísimo y definitivamente el mercado, además de tener a Bancolombia y a ISA como miembros y constituyentes del índice, tener una compañía adicional sin duda alejaba muchísimo pues, ese riesgo y fue un efecto digamos que colateral bien positivo, pues no solamente para nosotros sino para el mercado en general. Luego se viene la siguiente etapa del programa Sprint 3, nuevamente se mantiene la continuidad en cada uno de los pilares de mejorar la rentabilidad de la compañía, mejorar las distribuciones, seguir cerrando de manera agresiva la brecha entre precio y valor. Es en esta etapa del programa cuando alcanzamos la meta inicial que habíamos anticipado de alcanzar una cotización del equivalente a 12.000 pesos por acción. Esa meta, digamos que se alcanza cuando consideramos las distribuciones y la valorización de la acción. Esa meta se alcanza el año pasado justamente en el marco de la tercera etapa del programa, impulsado por lo que fue un año de distribuciones extraordinarias, 3.5 billones de pesos solamente el año pasado, entre distribuciones en especie, en acciones y recompras. Digamos que sirve como el punto de partida para la nueva etapa de la compañía. A la fecha, el programa Sprint ha representado una liberación de valor para nuestros accionistas de cerca de 4.500 millones de dólares, casi un poco más de 16 billones de pesos, lo que era el valor fundamental de la compañía al momento de lanzar Sprint en febrero de 2023. Digamos que ya la acción lo reflejó, pero simultáneamente el buen desempeño de la compañía y todos los planes de crecimiento y rentabilidad han llevado a que el valor de la compañía se haya incrementado. Entonces, de una u otra manera, el objetivo de Sprint es servir como un programa permanente de generación de nuevo valor para el accionista y en segunda instancia de asegurar que la acción de manera permanente esté reconociendo ese nuevo valor generado. Gracias a lo que ha sido el buen desempeño del negocio en América Latina, alcanzando ya un margen del 25% consolidado, la nueva incursión en Estados Unidos a través del negocio de agregados nos permite hoy tener una compañía mucho más valiosa de la que teníamos antes, y es así como la meta de valor fundamental de la compañía se ha incrementado
y es justamente en ese marco que nosotros pues estamos lanzando la siguiente etapa del programa Sprint, que fue anunciada al mercado justamente hoy en la mañana en nuestra llamada de resultados, una vez más pues en línea con todas estas aristas de gestión de la compañía. ¿Dónde estamos hoy? Una compañía con ingresos en América Latina cercanos a los 1.3 billones de pesos, donde Colombia representa cerca del 55% de la compañía, un EBITDA de aproximadamente 315 millones de dólares, un margen consolidado del 25%, anticipando en un año lo que era la meta de rentabilidad para el año 2026. Y yo diría que tal vez uno de los temas más relevantes es que desde el punto de vista de retorno sobre el capital, el año pasado alcanzamos un nivel de retorno sobre el capital empleado del 16%. Un nivel extraordinario que supera con creces nuestro costo de capital en la región. Entonces, pues hoy por hoy la compañía tal vez está en uno de sus mejores momentos, al menos de la historia reciente, con América Latina operando a un nivel de eficiencia y rentabilidad extraordinario, con una enorme oportunidad de generación de valor en Estados Unidos y con una compañía que, dado ese nivel de rentabilidad, premia mucho la posibilidad de poder seguir creciendo y haciendo redeployment de los recursos que justamente genera el negocio en la misma compañía. Aquí estamos hablando, aquí presentamos lo que fue el anuncio hecho esta mañana del programa Sprint 4.0, que es la continuación justamente pues, en los distintos pilares de trabajo del programa, en donde digamos que mantenemos nuestro compromiso con la mejora de la rentabilidad, con las distribuciones accionistas a través de dividendos, de recompras, y en donde hacemos un énfasis muy particular en lo que va a ser la ruta de crecimiento en el negocio de agregados en Estados Unidos de aquí en adelante. Juan Esteban va a hacer una pequeña introducción de Jason antes de que él nos comparta justamente nuestro plan de negocios en esta geografía. Sí, gracias Pipe. Es que quería simplemente contarles un poquito de la experiencia de Jason, que me parece relevante. O sea, Jason estuvo los últimos 10 años en Vulcan Materials. Él fue parte del Senior Executive Team, o sea que él reportaba al CEO, a Tom Hill. Manejó la zona no solamente más grande, sino más rentable de Vulcan. Un negocio de $1 billón de EBITDA. O sea, tiene toda la experiencia en la industria de agregados, especialmente en la zona de nuestro interés, desde el Golfo hasta todo el sureste de Estados Unidos. Y previamente estuve en Lafarge, también por otros 10 años. Entonces, yo lo que quiero es significar, Jason tenía todas las oportunidades del mundo sobre la mesa y escogió Argos Materials. Y escogió Argos Materials, que como ustedes ven es un emprendimiento que va de cero, pero de cero creemos nosotros al infinito. Entonces, para mí era muy importante de verdad compartir un poquito la experiencia que él tiene de verdad en la industria y lo importante que va a ser él para el sueño que nosotros queremos construir. So Jason, the floor is yours. Really nice introduction. It's good to meet you all. I'm super happy to be here. I'm going to talk a little bit about one of my favorite things. It's the aggregates business. I've been around the business for almost 20 years. I always tell people I don't think they make businesses like this anymore. It's that good. And I love it, and it's a great opportunity for me. Before I get started, though, I want to thank the Argos team, especially all the people from Colombia that have been working on the import platform for quite some time. It's impressive the work they've done each day that I'm part of it, and it's only been about 6 weeks so far. I'm impressed with the team and what they've accomplished. I see a lot of opportunity with it. So with that said, I have the opportunity to tell you about something I really appreciate and enjoy, which is the aggregates business. So like I said, it is a great business. Couple things, it's a big business. It's a big industry. Almost $40 billion in the US. The other thing about the business is it is very much impacted, and you can see the total production by state, but it's very much impacted by population. And it's not just population base, but it's population growth. So the markets that you have a big population base and you have population growth, you're going to have a very good opportunity in the business.
The business also is relatively fragmented in the US. There's roughly 2.3 billion tons produced annually. That's not at the peak. The peak was 3 billion back in 2007, 2006. So we haven't even reached the peak. But to produce that 2.3 billion tons, there's over 5,000 different companies. So there's still a significant opportunity to consolidate that industry, consolidate the aggregates industry over time. That's very important for our strategy. The thing that a lot of people don't understand about the aggregates business is that's so very, very important to understand, and it's relatively simple, is that pricing doesn't go down. If you look over time, pricing has gone up since 2000 by almost 5%. As a little bit of an aside, I was running a business during the financial crisis, 2008 to 2012, and the business that I was running lost 70% of its volume over that period of time. I was a very young general manager, and everybody thought I was getting a great opportunity, and lo and behold, the next year, volumes dropped by 30%. We thought we were done. It went down by another 30%. But you know what was interesting? We were able to continue to move pricing forward during that period of time. And if you look at the chart, you can see during that same period of time, cement prices dropped by 1.5%. Aggregate prices kept moving forward. That's what makes the business so unique. The question is, if I'm sitting in your shoes, why is that? Why does the pricing continue to move forward? And by the way, when pricing moves forward in the business, the unit margins compound year in, year out. It falls to the bottom line. If you're able to move pricing forward 5% and inflation is 2.5% or 3%, you can see the compounding effect year in and year out on the unit margin level. Even in down volume years, you can compound unit margins. It's a very important aspect. But why does that happen? I think there's 4 reasons. 1, it's about scarcity of reserves. 2, it's about market dynamics. It's very unique. 3, there are certain operational characteristics that make a plant very, very flexible, and you can follow demand. And the last one is there's high barriers to entry. I'm going to get into each one of those here in a minute. So first, reserve scarcity. There's a finite reserve base. I think what's important to understand is aggregates only travels from a quarry about 30 to 60 miles. There's an exception. We'll talk about the geologic fall line in a minute. But generally from a quarry or from a distribution yard, aggregates only travels 30 to 60 miles. The reason is that the weight to value is relatively high. Okay? The freight value to the total value of the product is relatively high, so it's expensive to transport. The other reason is that reserves are usually local. They're different in different markets, but they're usually local. And so you acquire reserves and you only ship them 30 to 60 miles. Very important piece. That leads to market recognition. The market has recognized that in the last 20 to 30 years, that the reserves are scarce. Very, very important. That's why the pricing continues to go up. Long-term value. New reserves are very hard to permit, which gives incumbents an advantage. But for us, we will be good at permitting new reserves. I know how to do it, and I will have a team that knows how to do it. If you take a look at this map, you'll notice there's areas in the US that have a deficit of aggregates. Those areas I've operated in for the last 20 years for the most part. The specific markets listed over there to your right, Houston, Tampa, New Orleans, Jacksonville, and Savannah, consume almost 100 million tons just by themselves. That's only 5 markets in the Southeast and US and Texas. There are many more coastal markets that consume a lot more volume than that. It's a great opportunity. So why, the question is there a deficit? It's because of the geologic fall line. So this line that runs roughly from just a little bit north of San Antonio, all the way across and then up the coast, below that line, there generally is only sand and gravel. And I would say it's largely sand in most places, meaning there's not a lot of gravel that is usable for concrete production and asphalt production. So the good material, the good rock for production that is good for concrete and asphalt production is above that line.
Therefore, it's railed in or barged in, or it's imported from offshore, blue water. Next, let me talk a little bit about the market dynamics. First, we talked a little bit about local supply earlier. Yards become virtual quarries. But again, just to reiterate, aggregates only travels 30 to 60 miles outside of a quarry. It's a very important part of the market. That creates a structural scarcity of supply. It's very logistics driven. So you must have good transportation, must be able to arrange good transportation. It also creates stable and reliable demand because quarries, customers, asphalt and ready-mix customers, they have their own plants. They typically will either co-locate with a quarry or a yard, distribution yard, or they will be very close, which makes switching costs later hard for them. That creates a stable demand for a given quarry or a given yard on a very local level over time. Despite the cyclicality, it will obviously be a little cyclical, but the demand over time, they typically do not switch. This is an example of Florida, and really it's an example of Tampa. And this is in the remote distribution market, so below the fall line. And you can see how material gets to Tampa. It's either railed from Georgia, 450 miles, give or take. It comes from the Lake Belt, which is Florida, or from Miami, effectively, and it's railed, 250 miles. It comes from Canada, 6 navigation days, or it comes from Tampa, or from the Dominican Republic to Tampa, which is our option. And you can notice the advantage that we have with that. Importantly, there is really no local material except for just north of Tampa. The majority of the material has to come from somewhere else. And our option, importantly, is an advantaged option, which we're very excited about. Operational characteristics. Generally, an aggregates plant is a very low fixed cost model. And what I mean by that is if you have to fluctuate demand, you can move your cost, fluctuate the plant to produce, you can do it with a lot of flexibility. So if the market is up, you can add a shift, you can add hours. If the market drops, you can reduce that shift. You can even run part of the plant one week and run another plant the next week. I had to do this when volume dropped 70% in the market that I was running when I was a very young general manager. That creates supply elasticity, that flexibility that the plants have. Operators are not forced to continue to sell the same volume of rock when the demand drops. So therefore, you're not forced to drop your price to continue to try to move that rock. Price discipline. That's what this drives. Again, structural stability. Here's an example of a plant. There's really only 3 processes. Okay? The first one is the extraction process. The second one is the processing plant itself. And the third is the stockpiling for final sale. It is more complicated than this, but when you really boil it down, it is these 3 things. The ability to be able to flex these 3 things is incredibly important to the aggregates business. It's simple, it's limited infrastructure, and it's very scalable and easy to idle or restart. With very little change in cost, you can run it one week and not run it the next. Or you can bring it down 20, 30%, and there's not a big cost penalty. That creates that very nice structural demand. Lastly, the business has high barriers to entry. To build an aggregate plant, the capital required could be 50 to 100 million, depending on the volume, call that 1 million to 2 million tons, and also depending on the material you're producing. That's significant. The permitting and entitlement is hard. It's only getting harder. That's something that we have to be very good at because we're going to do a few greenfields. The logistical constraints, I've talked about this a lot, but those logistical constraints continue to create barriers because of that value of freight to the total value of the product. Incumbents therefore have an advantage.
it is hard to break into these markets. But if you're good at permitting and good at the M&A side, which we will be, you can do it. You can execute on the strategy. So the question becomes is why Argos? Why is Argos a good choice, and why was Argos a good choice for me? I can tell you when Juan and I were talking over the last 4 or 5 months, this opportunity just became more and more exciting to me. The opportunity to build a business almost from scratch, but with a really great start, was an incredible opportunity for me. And I think Argos brings some very important characteristics to this, which make Argos Materials the right company to execute this strategy. First, let me tell you a little bit about what we're gonna do. The first thing is an aggregates import platform. We have some assets in the Caribbean that will be really fantastic to import material into the US. Second, we're gonna be bolting on M&A transactions. Our goal, and we will do this, is to develop a very robust pipeline of targets. We already have a list. We have people in the business with really great relationships and great contacts to execute on that M&A strategy. And lastly, we'll use greenfields to complement both of those strategies. Importantly, we don't have to do M&A just adjacent to the import platform. We can get synergies from the M&A if it's removed from the import platform. What are the capabilities? Strong reputation, extensive experience in the US market. Obviously, and you all know, there's firepower to execute on the strategy. There's expertise that Argos has in remote distribution from the cement business, which is really, really important when you're executing on a blue water strategy. And lastly, there's really good assets to start with. Let me get into those. So in 1950, as you know, Argos began in the cement business in the US. Through that time, 2005 to 2016, they acquired several assets in the US that were later monetized in 2024 with a value with a merger with Summit. And then last year, that investment was monetized with the sale to Quikrete. What's that created is a great liquidity to go execute on this strategy. And we have the right team to make it happen as well. So the assets. We have an asset in the Dominican Republic. That quarry was purchased middle of last year. It has fantastic reserves. We have assets in Panama. We have a proprietary port in Panama to be able to export material. And we have 3 options currently in the US to distribute to. That, to me, is one of the most amazing parts that the team has executed on, because that's very hard to do. So the Dominican Republic, very competitively positioned asset. Estimated reserves are 300 million tons. It's only 7 kilometers from the nearest port, and it's approximately 4 to 5 navigation days from very large markets in the US. This is a fantastic asset. There will be a lot of work to develop this asset over the next couple of years, but it's gonna be a lot of fun, and it's gonna be very lucrative for the company. So M&A and greenfields. What are the capabilities that we have to execute on this? First, the import platform. It enables us to enter the aggregates business in the US with a low multiple, which enables us to execute on M&A. Second, as I said earlier, key knowledge and industry contacts, very disciplined capital allocation. Any deal that we do, the multiple at some level doesn't matter if we buy good assets. We will make sure we create value. Argos, as a very attractive and capable partner, we have flexibility in our deal structure. And lastly, the firepower that we talked about from the Summit sale. So what is the strategy? We will pursue bolt-ons and in some cases, larger transactions. Most of them will be smaller family-owned businesses, but we will always go after something that's reasonable scale. We always will go after assets that are in markets with the ability to grow. In terms of greenfields, they will complement both the import business and the M&A. The sources of synergy. First is talent. We have talent within the import platform, and we will acquire talent within the M&A transactions that will feed both the businesses. That's what I mean by
requirement for the M&A transactions to be adjacent to the coast, to where we're importing material. Second, we have fantastic opportunity to leverage G&A. Argos has a fantastic central services team, which we will utilize to leverage SG&A and overhead. Market synergies and M&A bridgeheads, that'll be something that will happen in all of these because we'll bring the greenfields into play, or it will be adjacent to the import platform. And lastly, we will utilize assets on the coast to import cement, as Juan was talking about earlier. We're going to build a very robust business with Argos Materials, and I couldn't be more excited about it. Thank you for all your interest. I believe the business will produce more than $200 million in EBITDA by 2030. Thank you, guys. ¿Qué quiere decir entonces esta visión que tenemos de compañía en términos de valor? Y este es un tema sobre el cual nosotros hemos sido muy vocales porque estamos convencidos del trabajo que hemos hecho, los resultados y de eso cómo nos posiciona de cara al futuro para seguir construyendo esta plataforma tan potente en América Latina, conectada con Estados Unidos. ¿Dónde estamos viendo entonces nosotros hoy el valor de la compañía? Hoy el mercado reconoce un valor de la acción de 12.000 pesos, que cuando consideramos las distribuciones realizadas en los últimos años de aproximadamente 4.000 pesos por acción, o más de 5 billones de pesos, tenemos un precio pro forma de la acción de 17.000 pesos. Nuevamente esto comparado contra lo que era el valor inicial cuando lanzamos Sprint de 2.500 pesos. ¿Dónde estamos viendo entonces las palancas de valor? Este es un ejercicio de suma de partes, la verdad bastante simple, pero que está apalancado y sustentado justamente pues, en lo que es el buen desempeño del negocio de la plataforma América Latina y la oportunidad enorme que tenemos en el negocio de agregados en Estados Unidos. Digamos que la base de la valoración, pues básicamente parte de lo que fue el guidance que hoy comunicamos al mercado, de lo que esperamos que sea el desempeño de América Latina durante el año 2026, una EBITDA de $350 millones para este año, valorado a un múltiplo de 9 veces, básicamente ese es el múltiplo que ustedes me imagino que conocerán pues de la última transacción que se dio en el sector en América Latina. Nosotros definitivamente estamos convencidos de que nuestra plataforma es mucho más potente y diversificada, la calidad de los ingresos y la rentabilidad, digamos que más que justifica un múltiplo como mínimo de este nivel. Eso representa un valor total de $3.200 millones de enterprise value de la plataforma existente de América Latina, o el equivalente a $2.6 por acción. Tenemos hoy por hoy una caja bruta de $2.500 millones, una deuda de 2.8 billones de pesos y un interés minoritario de aproximadamente $700 millones, lo que nos lleva a un saldo de caja neta de $1.600 millones o $1.3 por acción. Y en el caso particular de Colombia, estamos viendo una oportunidad muy concreta de expansión y aceleración de la rentabilidad. Colombia en los últimos años, hasta el año 2022, vino experimentando un crecimiento sostenido en los volúmenes totales despachados en el mercado de cemento, y desde el año 2022 hasta febrero del año 2025 vimos casi que 30 meses completos de reducción del mercado, pero justo el año pasado en febrero se presenta un punto de inflexión y se empieza a dar una recuperación importante. Los volúmenes pasaron de 13.5 millones de toneladas en el año 2022 a 12 millones de toneladas. El año pasado, diciembre, cerró con un volumen aproximado de 12.7 millones de toneladas de cemento. Nosotros esperamos que en el caso de Colombia, en donde somos el jugador líder de mercado, pero más importante, líderes en costos y en precios, una ligera recuperación en los volúmenes, básicamente los volúmenes creciendo cerca de 5% más para alcanzar lo que fue la cota observada en el año 2022.
y una atracción de precios en línea con la inflación, en 18 meses solamente en el segmento de cemento podría representar al menos 75 millones de dólares de EBITDA adicional en el negocio de Colombia. Esa es una oportunidad, una palanca pues que está al alcance nuestro. Tenemos la convicción, el compromiso absoluto de perseguir esa oportunidad. Tenemos los activos, la estrategia, el posicionamiento correcto, el hecho de tener una estructura de costos fijos tan baja, tener un costo variable también tan bajo que hace que cada tonelada producida de cemento genere más de $85 de contribución, hace que una pequeña recuperación en los volúmenes y una atracción de precios para cerrar las brechas que hay contra otros mercados de la región conduzcan a una mejora en el EBITDA de al menos esos 75 millones de dólares. Solamente esta avenida adicional podría representar 60 centavos de dólar por acción en el corto plazo. Esto nos deja con un valor objetivo y la meta nuestra de un precio de 16.600 pesos. Que nuevamente cuando hacemos un proforma incluyendo las distribuciones recientes en el marco del programa Sprint son equivalentes a un precio por acción de 20.000 pesos. Aquí es donde entra el valor de la plataforma en Estados Unidos. Este es un ejercicio que una primera etapa todavía es muy conservador y aquí solamente estamos considerando lo que podría ser el valor agregado de la primera fase del programa de agregados en Estados Unidos asociada a la plataforma de importación de materiales. Solamente en esta primera etapa estamos previendo inversiones en los próximos 4 años de aproximadamente 500 millones de dólares y esperamos que esa inversión de 500 millones de dólares consistente en el desarrollo de las plantas en origen fundamentalmente en República Dominicana y en Panamá, el desarrollo de los puertos propietarios en los mercados y países de origen, así como el desarrollo de las terminales en los mercados destino en Estados Unidos, puedan llegar a producir alrededor de 150 millones de dólares de EBITDA en este negocio. Eso es equivalente a un múltiplo de creación de ese negocio de aproximadamente 3 veces. Hoy por hoy el mercado americano reconoce por una plataforma de agregados múltiplos de entre 18 y 20 veces. Aquí hay una generación de valor gigantesca por el hecho de construir de manera orgánica, apalancar nuestras capacidades, nuestros activos, muy significativa, dependiendo, digamos, que del punto en el rango donde nos posicionemos de entre 1 y 1.8 billones de dólares, añadiendo un poco más de $1 adicional por acción solamente en esa primera etapa, y eso digamos que lo que permite es llegar a un precio por acción de casi los 21.000 pesos, que en la medida en que vayamos haciendo delivery sobre los hitos justamente este plan de negocios, pues rápidamente la acción debería converger hacia ese nivel. Y por último, pues tenemos un upside adicional asociado a las oportunidades de M&A y de crecimiento que se puedan presentar y que podamos apalancar con los recursos accionarios que tenemos de la transacción de la venta de las acciones de Summit, la reentrada al mercado de Venezuela de una manera inteligente pero agresiva, así como de otras oportunidades que se puedan presentar en la expansión de la rentabilidad en otros mercados. Entonces tenemos una convicción absoluta de que a pesar de la atracción tan fuerte que hemos tenido en el desempeño de la acción en los últimos años, un TSR de más del 700%, todavía estamos a mitad de camino en el reconocimiento de valor de la compañía. Aquí terminamos un poco lo que es pues nuestra visión estratégica del negocio y por qué estamos tan convencidos de que el valor de nuestra compañía todavía es muchísimo más alto a lo que el mercado está reconociendo hoy. Con esto cerramos pues, el capítulo de Cementos Argos.